este país. Entonces, hoy tenemos el gusto de poder hablar con dos destacados escritores. Saludo con gusto a Luis Hernández Navarro. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Fabricio. Hasta allá. Gracias. Fabricio Mejía, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Luis, un abrazo. Sale, pues muchas gracias. La idea es hablar sobre los diferentes halconazos, los que ha habido, no solo el del 10 de junio de 1971, sino estos recientes que hemos vivido en Jalisco y los puntos intermedios que son muchos. Fabricio, ¿cuál sería tu primera intervención? ¿Qué lectura sobre estos halconazos tienes? Sí, bueno, el grupo de los halcones que interviene el 10 de junio de 1971 es una creación de Luis Echeverría, de Mario Moya Palencia, que era el secretario de Gobernación, con el grupo que llaman los investigadores el Otro Ejército, que es el Estado Mayor Presidencial, o fue el Estado Mayor Presidencial. El origen de los halcones era para controlar las manifestaciones. Se tenía, digamos, un padrón de 14,000 trabajadores de limpia y de cementerios adscritos al Departamento del Distrito Federal, de donde, digamos, incluía también choferes de camiones, por ejemplo, de la ruta Zócalo-Xochimilco, y se tenía, digamos, de ahí se hizo una selección de personal para personal, digamos, para golpear manifestantes, para disolver manifestaciones, un personal que tenía que cumplir varios requisitos. Uno de ellos era que midieran más de 1,80. Había militares dados de baja, había policías con órdenes de aprehensión. Esto que te digo de la ruta de camiones Zócalo-Xochimilco, había por lo menos 2 que tenían procesos por agresión sexual a pasajeras. Había integrantes de las porras de fútbol americano, de las preparatorias, del Politécnico. Había lo que se llama orejas, digamos, los informantes de la Dirección Federal de Seguridad, en ese entonces comandada por Luis de la Barreda. Por ejemplo, este personaje al que apodaban el Pito Loco, su verdadero nombre era Rafael Delgado Reyes, que era el infiltrado en las asambleas de lo que quedaba de la organización estudiantil después del 68. Entonces, este grupo, digamos, que se conforma, que entrena en algo llamado el R10, que es un lugar que se llama Cuchilla del Tesoro, en San Juan de Aragón, ahí cerca del aeropuerto. En este lugar se entrenaba este grupo de golpeadores y los entrenaban en karate, ¿no? Es muy famoso este personaje, el coreano, cuyo nombre verdadero era Víctor Flores, pero también estaba que los entrenaba en karate. También estaba Sergio San Martín Arrieta, que era el Watusi, el Roca, que era Mario Ponce Cibaja, y que entrenaban a este grupo grande, eran cientos de ex convictos militares dados de baja para golpear las manifestaciones y disolverlas. Por supuesto, los principales responsables de esto pues, eran el presidente Luis Echeverría, las guardias presidenciales de donde salían las órdenes para estos grupos, y el 10 de junio efectivamente este personaje, el Pito Loco, da un informe de la manifestación, que es la primera manifestación pública que se va a hacer después del 2 de octubre, después de la matanza de Tlatelolco, el 10 de junio de 1971, y hay que recordar aquí que el movimiento ya está muy fragmentado, quedan solamente algunos comités de lucha en la universidad, y se trata de lanzar este movimiento estudiantil con lo que queda de él, y reforzado de alguna manera con la llegada de algunos de los líderes del Consejo Nacional de Huelga del 68 que habían estado exiliados
en Chile, la mayor parte de ellos, y que ya han regresado a México en una de estas invenciones de Moya Palencia de decir, no puedo aceptar que son presos políticos, pero que salgan con visas de turista de la cárcel rumbo a donde quieran, y pues van al Chile de Salvador Allende. Entonces, cuando regresan, este grupo de los halcones ya está formalizado, ya tiene las instrucciones, y lo que sucede el 10 de junio es pues una masacre del tipo, digamos, del 2 de octubre, es decir, con un grupo de infiltrados vestidos de civiles, con palos de kendo, de karate, y que golpean a los estudiantes y disuelven esa manifestación. Y efectivamente, pues es muy parecido a lo que sucedió en Jalisco, pero ahí sí le dejo a Luis lo de Jalisco, porque ya leí su artículo, que está muy interesante. Bueno, muy bien, Fabricio, muchas gracias. Luis Hernández Navarro, por favor, tu primera opinión sobre este tema. Mira, creo que Fabricio ha hecho una caracterización muy puntual de la conformación y de la integración de los halcones. Yo nada más buscaría ubicarlo un poco en un contexto más general. Entonces, estamos hablando de que el movimiento de 1968 ha sido derrotado, también hablando desde el punto de vista militar. El movimiento estudiantil ha replegado a la formación de comités de lucha en las escuelas. Hay todo un debate interno en esos comités de lucha de cómo recomponer ese movimiento y relanzarlo. Una parte de los estudiantes que vivieron la represión del 68 se van a la lucha armada, comienza a proliferar por todo el país pequeñas asociaciones de jóvenes distintas a los movimientos armados que se habían dado en 1965 en Chihuahua con el asalto del cuartel Madera, o con lo que después iba a ser a partir del 69 la lucha de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, o lo que era la formación ya de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que tenían base campesina. Estos son grupos estudiantiles. Y otra parte de ese movimiento estudiantil había salido de las escuelas y había ido a trabajar a ejidos, colonias populares en el país, en Oaxaca, en distintos lugares. Había una efervescencia viva, latente, y la creación de los halcones, como un poquito más adelante lo que fue la Brigada Blanca, está enmarcada dentro de una estrategia estatal de contrainsurgencia, de buscar contener ese proceso de organización de la disidencia política estudiantil a partir de la utilización de cuerpos irregulares, ¿no? No estamos hablando formalmente ni de la policía, ni del ejército, de la marina, sino de grupos que pudieran hacer este trabajo sucio de golpear manifestaciones, contenerlos o desaparecer manifestantes, líderes, etcétera, etcétera. El Estado se embarca en forma entonces en la creación de esto que va a dar lugar a la guerra sucia, ¿no? Y que lleva a la desaparición de más de 570 personas, por lo menos en los primeros 10 años, entre 1969 y 79. Los halcones fueron creados en esa lógica y sacados a la calle el 10 de junio para evitar la recomposición del movimiento estudiantil, ¿no? Que salía a las calles en solidaridad con sus compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Que amagaban o habían emplazado a una gran movilización local. Todo lo demás creo que lo describe con mucha precisión, Fabricio. Bien, Luis, muchas gracias. Fabricio Mejía, ¿ha tenido éxito finalmente la fabricación de estos cuerpos paramilitares, de estos grupos que desaparecen a los militantes opositores? ¿Qué es lo que ha sucedido no solo en ese momento, sino a partir de 68, 71? ¿Cómo ha funcionado todo esto y si ha tenido éxito en reprimir y castigar a manifestantes y opositores? Sí, lo que ha pasado es una cosa
realmente trágica para el país, es decir, de lo que describe Luis Hernández Navarro, que es, digamos, la creación de estos grupos que no son legales, que no tienen digamos, no le responden a nadie transparentemente, digamos, no dependen de una dirección, aunque aquí pues dependían del presidente de la República, Luis Echeverría, del secretario de Gobernación, Mario Moya, e intervenía Hermenegildo Cuenca Díaz, el secretario de la Defensa, y por supuesto de manera destacada Manuel Díaz Escobar, que es el que los forma, que es este personaje que está tanto en el 68 como en el 71, y que es del Estado Mayor Presidencial, de este otro ejército del que hablan los investigadores, ¿no? Lo dividen, digamos, en este ejército popular, de los soldados llanos, digamos, y este cuerpo de élite que se forma durante el gobierno de Miguel Alemán, que es supuestamente es para proteger al presidente de la República de un atentado, etcétera, porque está muy temeroso de algunos personajes que quieran atentar contra su vida, y que se va convirtiendo en un grupo de élite y se convierte en un ejército distinto, en un ejército un poco aristocrático, de cuidado, digamos, de muchos formulaciones de orden fascistoide, digamos, en el caso de Luis Echeverría, que él mismo, digamos, ¿no? Después del 10 de junio, el 11, cuando la prensa le dice qué pasó ahí, hubo muertos en San Cosme, etcétera, él dice, son grupos fascistoides, los acusa a las víctimas de ser grupos fascistoides, les perpetra un adjetivo como estos que hacía Echeverría, que eran muy floridos, les dice los que siguen a los filósofos de la destrucción, se refiere a Marcuse y a otros, a Fromm, supongo, y dice los inocentes de siempre, ¿no? Los tacha de ingenuos en ese discurso, y después, digamos, se hace la Brigada Blanca, que es para desactivar este movimiento del que habla Luis, que es los estudiantes salen, dicen, bueno, no vamos a transformar desde las universidades, vamos a salir a los ejidos, vamos a salir a las colonias populares. En 68 estaba el caso emblemático de Topilejo, que había sido un accidente de camión donde la línea no quería pagar a los deudos, y los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga van a Topilejo. Era este esquema, digamos, de salir a los ejidos, de salir a organizar una resistencia, y la Brigada Blanca sería la respuesta a esto, ¿no? Y lamentablemente, trágicamente para el país, lo que sucede después es que estos grupos son del crimen organizado. O sea, lo que tienes ahí en Ayotzinapa, por ejemplo, es la utilización de parte del Estado de un grupo armado ya constituido, que es crimen organizado, que es narcotráfico, para golpear un movimiento social, en este caso una escuela normal, y creo que lo que tienes en Jalisco, aceptado por el propio gobernador Enrique Alfaro, es precisamente la utilización del crimen organizado que está y no está dentro de la policía para desaparecer estudiantes y disolver esa manifestación por el asesinato de Giovanni López. Muy bien. Gracias, Fabricio Mejía. Luis Hernández Navarro, hubo una etapa, pero tú me dirás si mi percepción es equivocada, en la cual la represión fue turbia, muy seca, muy selectiva, en un plano relativamente silencioso, es decir, sí había la denuncia de desapariciones o actos contra líderes y movimientos sociales, pero los propios medios de comunicación y el ambiente social y político no hacía que hubiera mucho ruido respecto a esas demandas. Sería hasta 2006, con la APO, cuando vuelven a aparecer escuadrones de la muerte, grupos que secuestran, grupos que asesinan, o qué hubo en ese lapso antes de 2006, o debemos de poner un punto de reanudación en ese momento oaxaqueño, Luis Hernández Navarro.
No, yo creo que el APO sí marca un antes y un después, ahorita explico por qué, pero antes del APO se mantiene la guerra sucia. Hay dirigentes sociales y populares que son ejecutados o que son desaparecidos, sigue la persecución contra quienes formalmente participan en movimientos armados. Yo quiero mencionar un solo ejemplo, en el año de 1981, cuando se desaparece a uno de los dirigentes del movimiento magisterial del Valle de México, profesor Ezequiel Reyes Carrillo, ¿no? Junto con otras gentes. Hay una gran movilización para pedir su presentación con vida, que incluye protestas el 1 de mayo en frente del balcón presidencial, y finalmente Ezequiel aparece afortunadamente con vida, pero sus otros compañeros no. ¿Quién operó esa desaparición? Pues ese tipo de organismos que seguían actuando, ¿no?, de manera constante. Pero efectivamente creo que, como tú dices, la APO marca un antes y un después, fundamentalmente en la utilización de el crimen organizado para golpear a un movimiento popular. El gobierno oaxaqueño, que estaba a cargo de Ulises Ruiz, que se pedía su salida, hace un acuerdo con el grupo criminal de los Zetas, de tal manera que los Zetas comienzan a operar para tratar de desarticular el movimiento, asesinando dirigentes populares, secuestrando, etcétera, etcétera. Después veríamos un fenómeno muy curioso, que es que los mandos policíacos oaxaqueños, que fueron el eslabón entre la parte de arriba de la pirámide y los grupos criminales, serían ejecutados en Cancún, en la Ciudad de México, de tal manera que se borran esas evidencias. Pero es un de arranque que algo que vemos con mucho mayor precisión a partir de 2010 en Guerrero, en donde esa guerra sucia que estaba a cargo del ejército, de la marina, de la policía, es sustituida por los grupos criminales. Digo 2010 porque se desaparece y aparecen desgraciadamente asesinatos, 2 dirigentes indígenas claves en Ñañús, y a partir de entonces, de 2010, hemos visto cómo el crimen organizado se encarga de ejecutar, desaparecer ecologistas, sociales, dirigentes políticos, etcétera, etcétera, pero ahora ya no es responsabilidad formal del Estado. Pero todos esos dirigentes tienen en común, una parte de ellos por lo menos, que fueron parte del entorno de los movimientos insurgentes y que seguían actuando. Pongo el caso sonado de Raffaele Hernández, ¿no?, que tuvo que exilarse un tiempo en Francia y luego regresar, y que fue ejecutado hace un par de años junto con su esposa, junto con su suegra, junto con su chofer y amigo, ¿no? Y que no solamente no contentos con su muerte ahí en Chilapa, se les prendió fuego a ellos y al coche. Bueno, pues esto es una constante, hay una lista de más de 25 dirigentes que se ha hecho así, y a partir de entonces, efectivamente, el crimen organizado opera como en contubernio con las policías, como pudimos ver en Ayotzinapa, y como, si es cierto lo que dice el gobernador Enrique Alfaro, también sucedió en Jalisco. Bien, gracias Luis Hernández Navarro. Fabricio, pues es conmocionante el pensar que ahora, en lugar de esos cuerpos paramilitares entrenados como en el 71, en instalaciones del propio gobierno y en la nómina del gobierno, en los que de alguna manera había una responsabilidad detectable, pues ahora esa función de ejecución extrajudicial y de persecución y hostigamiento está a cargo del crimen organizado. Lo de Jalisco es muy evidente, al menos el propio gobernador así lo ha dicho, pero hay otros casos anteriores. Tenemos ahora al narco, al crimen organizado, como ejecutor de planes políticos de exterminio, control y represión política, Fabricio Mejía. Sí, yo creo que Ayotzinapa fue en ese sentido un caso paradigmático que además
emocionó a la sociedad porque efectivamente se trataba, al igual que el 68, que el 71, de estudiantes, de jóvenes. Este Estado que maneja como un brazo ejecutor al crimen organizado en algunas entidades del país. Hay que decir lo que decía Falconi, el juez que luchaba contra la mafia siciliana en Italia, decía de México que aquí era muy sintomático que el crimen organizado se había organizado desde el Estado. Por supuesto se refiere a el mismo militar Hernández Toledo que resulta herido en una nalga el 2 de octubre en Tlatelolco y que desata ese disparo, es el que desata la balacera contra los estudiantes de parte del Batallón Olimpia y después la respuesta del ejército. Ese mismo Hernández Toledo, perdón. Ya ves, Luis, ya te están... Voy a confundir a Taibo. Es la cuarentena. Sí. Es la cuarentena. Perdón, Hernández Toledo es el que cabeza la primera lucha contra la siembra de amapola en el Triángulo Dorado. Y lo que hace Hernández Toledo es reorganizar el negocio y es el Estado mexicano el que dice sálganse de este lugar, váyanse a Guadalajara porque ahí hay protección de parte del gobierno y podemos usar la carretera hacia Tijuana. Es el Estado, son los militares los que inventan esta reorganización del negocio, tanto de la marihuana como de la amapola, hacia los Estados Unidos y nunca vas a tener, por ejemplo, como sí lo tienes en Colombia, jueces ejecutados por el crimen organizado, pues porque el eslabón más débil del narcotráfico y del crimen organizado en México es el narcotraficante. No es un asunto que venga de abajo, digamos, de los agricultores, como es el caso de Colombia, Escobar y todos estos personajes, sino que es algo que viene organizado, que viene pegado a las instituciones del Estado. Y por supuesto que se ha empezado a utilizar como brazo ejecutor para asuntos políticos, para campañas, hay que recordar también el dinero que no audita el INE, pues viene también de esa connivencia que hay entre la estructura de la partidocracia y los gobernadores con el crimen organizado. Claro. Bien, Fabricio, gracias. Luis Hernández Navarro, pues escribiste un artículo sobre el halconazo en Guadalajara. Lo escribiste este pasado martes. ¿Nos puedes compartir tu punto de vista sobre lo sucedido específicamente en este episodio de Guadalajara de días recientes? Sí, muy resumidamente. El 4, 5 y 6 de este mes, Guadalajara vivió una verdadera pesadilla. Una semana antes comenzó a circular masivamente la información del asesinato de un albañil en un municipio prácticamente en la zona conurbada. Tú conoces muy bien el estado de Jalisco, Julio. Sí. A manos de policías locales, presuntamente porque no estaba utilizando cubrebocas. Trataron de silenciar a la familia para que no lo denunciara. El presidente municipal le ofreció a la familia 200,000 pesos. Sin embargo, la noticia se corrió una semana antes de las protestas y fue convocada una movilización más o menos de manera espontánea a través de las redes sociales en Guadalajara, que fue hacia el Palacio de Gobierno. Ahí los recibieron aventándoles botellas, latas, etcétera, etcétera. Hubieron pintarrajeadas y acabó habiendo una respuesta policial verdaderamente salvaje, jóvenes golpeados, detenidos. Creo que
la mayoría de los integrantes de esta movilización eran jóvenes, muchos de ellos de preparatoria. En Jalisco hay una larga tradición de un movimiento narcopunk. El movimiento feminista ha sido muy activo en los últimos años. Hay grupos que están en la defensa territorial, pero aquí fueron sobre todo jóvenes, ¿no? Cobijados por... la represión fue tan fuerte que al día siguiente se convocó una nueva movilización, que se cambió el lugar de la movilización, y ahí es donde estamos hablando de realmente el halconazo, porque policías vestidos de civil, a bordo de vehículos particulares, con las placas ocultas, armados con palos de golf, con bates, etcétera, etcétera, comenzaron a levantar a los muchachos como si fueran redadas, ¿no? Incluso antes de que llegaran al lugar de la convocatoria, ya llevarlos, algunos a la fiscalía, luego los sacaron de la fiscalía y los fueron llevando a las orilladas de Guadalajara. Muchos de ellos fueron golpeados, torturados. Hay, hasta donde entiendo, habría que documentarlo bien, casos de abuso sexual de chicas. Y hay toda esta operación de los desaparecidos, ante lo que la sociedad jalisciense respondió con una gran actividad en redes, denunciándola, dando los nombres de quienes no estaban, etcétera, etcétera. En toda esta acción policial, la explicación que el gobernador Alfaro, un personaje que ha saltado por distintos partidos políticos, fue del PRI, fue del PRD, ahora está en el Movimiento Ciudadano, se perfila como un precandidato fuerte a la presidencia de la República para 2024. En todos estos acontecimientos, Alfaro trató de ofrecer como explicación de lo que estaba sucediendo, primero que era un conflicto con el centro, ¿no? Los sótanos del poder de la Ciudad de México, y después ofreció como explicación que él había dado órdenes de que hubiera un manejo limpio de los conflictos, que no fuera represión, pero que esto se había escapado de las manos, sus órdenes no habían sido cumplidas. Finalmente fueron detenidos y trasladados a Puente Grande 6 jóvenes que afortunadamente ya están libres. ¿Por qué decimos que es un halconazo? Porque estos casi 60, 100, hay que documentarlo bien, muchachos y muchachas, estuvieron desaparecidos, fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, no fueron llevados a cárceles, no fueron tomados presos en flagrancia, toda esta operación estuvo a mano de civiles que no se documentaban, no se acreditaban como policías. Es un hecho gravísimo que afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? En plena pandemia, en plena alarma por el COVID, por lo menos más de 3,000 jóvenes se volcaron a las calles y finalmente lograron revertir esta acción. Pero esto nos da una idea del talante autoritario, vertical de sus decisiones del gobernador Enrique Alfaro. Gracias, Luis Hernández Navarro. Fabricio Mejía, ¿qué pensar respecto a las reacciones de protesta que se dieron en la Ciudad de México, por ejemplo, donde pues hubo una acometida fuerte contra las instalaciones de la representación del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México? Es decir, en concreto, Fabricio, te pregunto si crees que la violencia política o por causas políticas puede haber iniciado y que pueda ir incidiendo en el proceso político y electoral que va de aquí a las elecciones intermedias de 2021 y lo que siga. Sí, yo creo que va a ser una prueba para la sociedad. Tenemos, digamos, un cuadro realmente añejo, digamos, por llamarle de alguna manera, donde una autoridad de un estado como Jalisco utiliza esta ideología que tienen algunos estados de la República de
decir que todo el radicalismo viene de la Ciudad de México, todos los radicalismos feministas, marxistas, freudianos y hasta nietzscheanos vienen de la Ciudad de México, que era una cosa que se repetía mucho en los 70s precisamente. Hay que recordar que antes de la matanza del Jueves de Corpus en 71, Mario Moya Palencia, como secretario de Gobernación, le manda una carta a los gobernadores diciendo que no dejen pasar a los estudiantes que vienen de la Ciudad de México. Es decir, siempre la Ciudad de México como esta especie de fantasmagoría de los radicalismos, de donde viene el aborto, la homosexualidad, los gays casándose, todo esto para reactivar un discurso católico de el patriarca único que es el gobernador y que en este caso estaría encarnado por Enrique Alfaro. Hay que recordar también que antes en el manejo de la pandemia en Jalisco, se emitieron estos volantes con, digamos, inspiración fascista, donde había un señor con un casco, ¿no? Y ¿no? que se quedaba en su casa, pero era evidentemente sacado de la estética de Mussolini y de los nazis. Y entonces se trató, digamos, de fabricar esta imagen desde antes. Claro, tienes a este personaje, Gerardo Solís, como fiscal del Estado, que fue el mismo que era procurador cuando la represión a los altermundistas en marzo del 2004, que fue también de desapariciones, de lesiones a la gente, de gente levantada, secuestrada, desapariciones forzadas, y fueron dejados igual en las afueras de Guadalajara. Es lo misma, es el mismo modus operandi que ya tenía este personaje, Solís, desde el 2004, ahora es el fiscal, y por eso digo que es un reto para la sociedad, porque finalmente, como dice Luis, lo que fue distinto entre el 2004 y ahora fue el uso de las redes sociales y la solidaridad de un montón de gente, periodistas, comunicadores, youtubers, etcétera, que estuvieron pendientes de las listas de los desaparecidos y que lograron forzar a un gobierno que había dicho viene del centro, es un asunto del presidente de la República, a acabar diciendo, bueno, yo di las instrucciones, pero hay crimen organizado, bueno, sí saco a la gente que quién sabe quién mandó a Puente Grande, y queda, digamos, en una lavada de manos bastante poco aseada, no como las lavadas de manos que nos recomienda López-Gatell, sino bastante poco aseada, y hay, digamos, este episodio en la representación de Jalisco, como en respuesta a este discurso de todo viene de la Ciudad de México. Entonces ahora les vamos a echar a estos grupos, que en el caso, yo no sé estos grupos de Polanco, de dónde procedían exactamente, pero lo que yo sé sobre lo que había sucedido en Ciudad Universitaria apenas el año pasado, eran grupos vinculados a ya la retacería que queda del Partido de la Revolución Democrática. No sé si en este caso son los mismos, pero lo que sí generaron, y con esto termino, fue esta respuesta clasista, racista, que es lo que provoca ese discurso de autoritarismo, que es esta respuesta de la gente de Polanco de decir por qué se vienen a manifestar, váyanse a Nezahualcóyotl, dejen en paz, que Claudia Sheinbaum deje en paz a los ricos, por qué a esta zona, y que fue un trending topic de la palabra Polanco, ¿no? Esto es lo que genera una polarización bastante artificial, y de decir todo es un caos, todo es igual, quién sabe qué está pasando en este país, el gobierno es incapaz e improvisado, ¿no? Bien, gracias, Fabricio. Luis Hernández Navarro, ¿cómo distinguir la legitimidad de las luchas sociales y políticas frente
a infiltraciones y provocaciones? Mira, infiltrados y provocados han existido a lo largo de la historia en todo tipo de movimientos. No es un hecho novedoso. Y en ocasiones calificamos de infiltraciones o de provocaciones a lo que no conocemos o a lo que nos conviene, porque finalmente es más fácil hacerlo así que investigar realmente quién es detrás de esos fenómenos o a qué responden esos fenómenos. Yo diría que el famoso bloque negro, ¿no? Primero, no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno internacional, está casi en todo el mundo, ¿no? En Chile, en Brasil, en Atenas, y salen con las mismas tácticas de lucha que vemos que salen en México. Ese bloque negro además no es un bloque homogéneo, está integrado por grupos de afinidad, federaciones que se han venido descomponiendo en los últimos años, y allí convergen desde quienes se reivindican claramente como anarquistas, aunque a otros anarquistas no les guste que se reivindican así, hasta una expresión del anarquismo que se ha caracterizado como el insurreccionalismo, etcétera, etcétera. En su mayoría estamos hablando de que son chicos y chicas muy jóvenes, ¿no? Que hacen de una parte de ellos, de la destrucción de la propiedad, no del ataque a las personas, sino de la destrucción a la propiedad, una parte de su ideología muy importante. Esto apareció muy claramente en el mundo en el año de 1999 con las protestas de la OMC en Seattle, y después se ha venido extendiendo a todos lados, aunque ya existiera, pero como grupos, ahí están. Por supuesto, grupos de esta naturaleza que no le hablan al resto de la sociedad, sino que buscan aislarse del resto de la sociedad, que no tienen una política de comunicación establecida, que no tienen un rostro, pues son más fácilmente infiltrables que otro tipo de grupos, ¿no? Eso es así, y sus movimientos pueden ser utilizados. Recordemos lo que sucedió en México con la huelga de la Universidad de 1999, ¿no? Del famoso CGH, ¿no? Cómo durante toda aquella época se manejaba que esa era una huelga para afectar al ingeniero Cárdenas y su candidatura a la presidencia de la República. Curiosamente, una de las principales promotoras de ese relato fue Rosario Robles, que hoy está donde está, ¿no? Y vemos quiénes eran el liderazgo del movimiento estudiantil en aquel entonces, y los vemos como dirigentes de movimientos de enfermeros, lo vemos como dirigentes de disidencias del SNE, como académicos reconocidos, o sea, esta idea de que aquellos eran todos malévolos, parte de un plan tremendo para bloquear al ingeniero Cárdenas en su candidatura, pues no se sostiene, pero fue muy útil en esa época para tratar de desvirtuar el movimiento. Entonces, yo creo que ante fenómenos como los que estamos viviendo, más nos vale pensar que son parte ya de nuestro entorno, y que el problema es que efectivamente son infiltrables, y la pregunta que yo le haría a ese tipo de movimientos, a los que se reivindican como legítimos, es: ¿sus acciones ayudan de veras a los procesos de autoorganización de la gente? ¿Ayudan a que la inconformidad y el descontento social se exprese mejor, o por el contrario, ese tipo de acciones lo que generan es el retroceso de la organización, el miedo al salir y la legitimidad de una política de violencia en contra de los movimientos? Gracias, Luis Hernández Navarro. Sobre esto mismo que nos ha dicho Luis, te pregunto, Fabricio Mejía, pues si hay derecho a la violencia política estando en un proceso de propuestas o realizaciones de cambios llamado en términos generales la cuarta transformación. Es decir, estos grupos
esta violencia política tiene legitimidad en un momento histórico como el que hoy vivimos? Yo siempre he creído que los medios no pueden desvirtuar los fines, ¿no? En el caso del bloque negro entiendo, digamos, desde 99, pero me parece que ha habido un proceso un poco de degradación de la propia idea. Era un asunto contra la propiedad, de destrucción de la propiedad. En el caso de la manifestación gigantesca por la presentación de los 43 de Ayotzinapa, estos grupos en una marcha multitudinaria que iba encabezada por papás con carreolas, estos grupos atacaron la puerta de Palacio Nacional y fue como el silbatazo para que Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, nos mandara a los granaderos y nos pusieron una corretiza y hubo golpeados, entre ellos abogadas de los muchachos, etcétera, que un caso que nunca fue realmente ni aclarado ni investigado. Creo que coincido con Luis en que esas manifestaciones de violencia podrían tener justificación, pero la justificación siempre va a ser un poco, lo voy a decir, un poco individualista, digamos, de decir, bueno, yo tengo coraje por este asunto que me pasó, o que pasó en mi barrio, o que pasó en mi colonia, y entonces voy y digamos, lo expreso públicamente. Es un poco individualista, es un poco privatizador, si me permiten la palabra, pintarrajear un monumento, digamos, que es memoria colectiva, etcétera, para dejar mi huella de mi indignación y de mi enojo. Puede ser justificable, pero creo que va en contra del fin. Si pudiéramos decir que estos grupos tuvieran un fin reivindicando el anarquismo, reivindicando la igualdad, etcétera. Pero lo que ha sucedido con el bloque negro es que yo veo signos de degradación en el sentido un poco de que han retomado por este lado de la violencia el discurso privatizador y el discurso pues muy individualista de decir, bueno, yo tengo derecho a hacerlo porque yo estoy enojado. Y son fácilmente utilizables y fácilmente infiltrables por grupos que sí tienen objetivos siniestros y que buscan, digamos, aumentar a este ya de por sí enrarecido ambiente, sobre todo en el lenguaje, de violencia en el lenguaje. Yo no sé si ustedes lo perciben, que los columnistas empiecen diciendo la incompetencia y la arrogancia de este gobierno. No, me parece que se están utilizando las palabras con muy poca precisión. Esto ha generado un ambiente de enrarecimiento, probablemente tiene que ver con el encierro, pero esto no lo podemos permitir. Hay que, digamos, tratar de encauzar esa indignación y esa furia y ese inmediatismo, ¿no? De decir las cosas no cambian porque no han cambiado esta semana. Bueno, es un país completo que está tratando de cambiar y que no, digamos, no tiene una única, un único destino, sino que hay todavía un debate sobre ellos y habría que debatir, no que agredirnos unos a los otros, ¿no? Bien, gracias, Fabricio. Pues un poco la pregunta o el análisis regresa contigo, Luis Hernández Navarro, con esta pregunta que le planteé a Fabricio: si hay derecho a la violencia política estando en este proceso llamado la Cuarta Transformación. Y no pienso solamente en el terreno de lo sucedido con estos jóvenes llamados en términos muy generales anarquistas o lo que ha sucedido en estos días, sino pienso en general la lucha feminista que se ha desbordado, luchas sociales, luchas reivindicatorias, luchas por la defensa del territorio, luchas ecológicas, en fin. ¿Hay derecho a la violencia política estando en este proceso llamado 4T, Luis Hernández Navarro?
Mira, yo creo que antes que juzgar hay que buscar entender y buscar explicar. Y sí veo que hay mucho enojo, mucha rabia. Por ejemplo, en el movimiento de las mujeres, ¿no? Rabia ante los feminicidios, rabia ante las denuncias no atendidas, rabia ante el ninguneo de parte de las autoridades, todas ahí ha habido, insensibilidad en el mejor de los casos, ¿no? Y entiendo entonces que esa explosión de rabia en ese movimiento en específico permitió darle visibilidad al tamaño de su enojo y a la magnitud de su problema. Entonces, yo veo, bueno, ahí hay una táctica que a lo mejor a mí no me gusta, ¿no? Pero que tiene una cierta eficacia. Pone en entredicho muchas cosas, pero lo pone. Pero atrae la atención de los medios de comunicación, promueve el debate, etcétera, etcétera. Eso es un tipo de acción que, insisto, a mí no gustarme, pero veo que a la hora del debate público ha tenido una eficacia. Asaltar un Oxxo y repartir la mercancía entre gente sin recurso. Esta versión del Robin Hood moderno, urbano, ¿sirve a un movimiento? Es que no, sinceramente. Creo que es una acción que ayuda a que se desautorice al conjunto de los movimientos sociales y populares, a que se construya una imagen de la inseguridad en la ciudad donde esto no está sucediendo. O sea, este tipo de violencia me parece absolutamente contraproducente, como me parece absolutamente injustificada la violencia contra periodistas, las agresiones que han habido de parte de algunos de esos manifestantes en contra de colegas. Eso es inadmisible, eso no se puede justificar por más explicación que haya en el encono. Entonces, mi punto de partida es, entendamos la magnitud de este descontento que hay, que es profundo, que ese descontento tiene una fuente de legitimidad, pero que muchas veces ese descontento expresado como acciones de violencia contra la propiedad puede tener resultados absolutamente desfavorables para la causa que dice enarbolar y puede servir para que otros actores monten en ese descontento, para desnaturalizar lo que está detrás de ese movimiento y para buscar capitalizar ese descontento y el efecto que genera en jugadas políticas que están en otro lugar. Gracias, Luis. Son las 3:04 p.m. Les propongo una última pregunta para cerrar esta oportunidad de platicar con Luis Hernández Navarro y con Fabricio Mejía. Fabricio, hemos repasado algunos de los aspectos históricos y conceptuales de muchos de estos episodios de violencia contra organizaciones políticas, contra opositores, y estamos, pues pienso yo, que en el inicio de un año electoral que va a ser muy candente y muy riesgoso. ¿Crees que en este episodio vamos a tener riesgos o expresiones de violencia política, o que ya se están sentando bases con este encono, con este hartazgo, con la violencia en las redes sociales? ¿Crees que estamos encaminándonos hacia violencia política? Sí, yo creo que yo estoy muy sorprendido por cómo ha cambiado el lenguaje en unos cuantos meses, cómo se ha vuelto incluso grosero la manera en que algunos se refieren a proyectos con los que no coinciden en las columnas de los periódicos, en la radio, en la televisión. Me parece que estamos viviendo una cosa que vivió Estados Unidos al inicio de la candidatura de Donald Trump, que era, se puede decir todo porque es sincero, ¿no? Y entonces se podía salir a la calle con una bandera confederada y decir, me reivindico del Ku Klux Klan. Eso que
normalmente estaba mal visto, de pronto, por un acto de sinceridad, empezó a cundir y el lenguaje político se empezó a plagar de adjetivos, de apodos. El presidente Trump le pone apodos a Biden, le pone apodos a Hillary, le pone apodos a todo mundo, y esto se empieza a convertir en algo parecido al patio del recreo y los bullies, ¿no? Luego, por otro lado, una victimización de todo mundo diciendo, él me dijo, ¿no? Ellos empezaron, me quieren callar, me quieren congelar mis cuentas de lavado de dinero. Es decir, me parece que este ambiente enrarecido hay que bloquearlo, hay que tratar de atenuarlo, porque si no, sí nos va a conducir a acciones de violencia, cuando en el lenguaje tú empiezas a deshumanizar al contrincante, ahí tienes el germen de una posible violencia política, y cuando piensas que es mejor desaparecerlo que ganarle, también tienes ya una mentalidad de guerra que me parece que no sería ni prudente ni beneficioso para el país. Ahora, lo que sí quiero apuntar al final de esto es algo en lo que hemos estado platicando varios, que es efectivamente el centrismo, digamos, se terminó en México con la llegada de López Obrador y de la izquierda electoral al poder, porque lo que había, digamos, de consenso era este discurso de la transición, donde tú podías tener a gente de la derecha y de la izquierda confluyendo en contra del PRI, en contra del autoritarismo, de la corrupción, etcétera. Pero ese centro desapareció y ahora el propio presidente llama a polarizar, a hacer dos partidos nada más, porque pues habría, digamos, en esta lógica, pues sí, un plan de gobierno digamos, del bienestar y de la atención a los vulnerables, y por otro lado habría el regreso al pasado neoliberal. Yo creo que eso hay que tratar de atemperarlo, porque aunque haya sido así, digamos, aunque se haya terminado este discurso de la transición, habría que inventar otro para no fragmentar al país más de lo que ya está, ¿no? Bien, Fabricio, muchas gracias. Luis Hernández Navarro, pues cerramos contigo y te pregunto esto mismo. En este año electoral, que de hecho ya ha arrancado con muchos asegúnes, con mucha discusión y polémica, ¿pueden darse hechos de violencia política que incidan en este proceso electoral? Mira, yo creo que hay una violencia explícita en el país, más allá de la cuestión político-electoral, que no podemos dejar de lado. Vivimos hace una semana más o menos el día más violento en la historia del país. Uh-huh. Se ha contenido la violencia, no ha habido una estrategia eficaz para que esa violencia desaparezca. Aparecen muertos todos los días. No han desaparecido los feminicidios, siguen los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Vivimos un ambiente muy violento. Y lo que va a ser inevitable es, en la crisis económica que acompaña a la pandemia, tenemos ya de repente 12 millones de personas sin trabajo, vamos a tener millones, entre 8 y 9 millones más de pobres, según los organismos, aunque luego tengan otros datos, pero por lo pronto esos son los datos, sin una cobija que los pueda proteger. O sea, lo que el presidente está proponiendo es básicamente más de lo mismo, ¿no? Cuando ya era insuficiente. Entonces, yo creo que va a ser inevitable que los problemas de la violencia ligados a la inseguridad pública se hagan todavía mayores. Vamos a ver cómo se incrementan los números de asaltos, vamos a ver cómo se incrementan todo tipo de robo, porque pues la gente no tiene empleo. No estoy justificando nada, nada más me trato de explicar que vamos a vivir un clima mucho más violento. Y sobre este clima violento desde abajo, vemos también un proceso de polarización creciente
que proviene tanto desde el Ejecutivo como desde sus opositores de la derecha, ¿no? Están apostando a crear un campo separado donde no haya más que dos opciones, ¿no? De tal manera que la posibilidad de que exista una fuerza crítica que señale lo que no está de acuerdo con uno, ¿no? Pero que tampoco señale, le dé el aval al otro, ¿no? Es legítimo oponerse y no toda oposición significa que esté enmarcada en un proyecto de golpe de Estado. Yo creo que quienes han hablado de que en México estamos camino de un golpe de Estado blando no saben lo que dicen, no tienen la más remota idea de lo que fueron los procesos de golpe blando en Venezuela, en Bolivia y en otros estados, y están polarizando artificialmente el debate. ¿La oposición de derecha tiene legitimidad para hacer oposición? Claro que sí, eso no los convierte en golpistas, por más que haya algún sector que son verdaderamente trogloditas, ¿no? Parecen salidos de Neandertal, son herencia directa del Neandertal, políticamente hablando. Entonces, sí, me temo que sí, que sobre ese sustrato de la violencia de abajo, producto de la crisis económica, de la pobreza y de la inseguridad pública, se va a montar una nueva violencia y una polarización política mucho mayor que, como tú dices, aunque las elecciones sean en 2021, ese año electoral ya comenzó en 2020 con un año de adelanto. Bueno, pues les agradezco mucho a los dos, de verdad, la posibilidad de tener una plática a fondo, analizar este tipo de hechos, de acontecimientos, y que nos hagan el favor de compartir su punto de vista, su sapiencia, su conocimiento. Así es que, pues, Fabricio Mejía, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias, Luis. Gracias, Luis Hernández Navarro. Gracias, Julio. Gracias, Fabricio. Gracias.